Un saludo muy especial. Una vez más nos encontramos en este podcast espiritual Escuchar Más Fe. Es un espacio para crecer. Es un espacio donde vamos a encontrar herramientas espirituales y desde la realidad que tú y yo podemos estar viviendo. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Y hoy tenemos un invitado también muy especial. Hoy contamos con la presencia del presbítero Julián Flores, sacerdote de la Arquidiócesis de Cali, que está con nosotros y vamos a compartir junto a él un tema bien importante. Vamos a hablar de las emociones, aquellas situaciones, realidades que pasan en nuestra vida y que esas emociones inclusive nos llevan a sentir cosas que realmente no están pasando. Así que hoy, junto a este invitado especial, vamos a dialogar y vamos a construir entre todos este mensaje que tenemos para ti. Padre, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, Juan, a todos los que hoy nos están acompañando, todos los que hoy van a escuchar esta palabra que el Señor tiene preparada para nosotros y especialmente que podamos leer un poquito más ampliamente, espiritualmente hablando, cada una de nuestras realidades. Gracias por estar aquí y vamos entonces a hablar un poco sobre unas realidades que yo siento que entre más pasa el tiempo y se va dinamizando el mundo, yo siento que hay dos cosas muy puntuales que quisiera empezar hablando. La primera es que hoy en día estamos muy marcados sobre la TA, que es el trastorno de la ansiedad. Esa ansiedad nos lleva a vivir en el futuro. No está pasando, no hemos terminado ni siquiera de desayunar, padre, y ya estamos pensando en qué comer, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que todo es rápido. Tú quieres comida y si quieres comida la metes en el microondas, 2 minutos y ya tienes comida. Antes nos demorábamos un montón de tiempo en poder incluso hacer algo de comer, aunque fuera lo más sencillo. Entonces, cuando vivimos en un mundo en el que estás a un clic de distancia de la información, a un clic de distancia de la persona que está lejos de ti porque la puedes llamar, porque incluso la puedes ver por videollamada, cuando todo lo queremos ya, incluso queremos que quisiéramos que de alguna manera incluso el futuro lo pudiéramos tener ya presente en nuestras vidas, y eso nos llena de un mundo de sentimientos que muchas veces no sabemos controlar. Exacto. Y otra realidad que también está marcando hoy en día al ser humano es la TD, trastorno de la depresión. Esto, si estamos viviendo esa depresión, no nos lleva a vivir en el futuro, tampoco el presente, sino que nos hace vivir en el pasado. ¿Qué pasa desde ahí, padre, desde que queremos estar viviendo en el pasado, desde esas realidades? Yo pienso que una de las realidades más profundas espiritualmente hablando que uno encuentra, Juan, es que uno siempre quiere vivir de la nostalgia. Nostalgia en 2 sentidos. Uno, en el sentido de querer recordar todos los bellos momentos que tuvimos. Entonces, cuando uno ha tenido buenos momentos, bellos momentos, momentos significativos para uno se amarra a ellos. Y se amarra de tal manera que siempre los está recordando, porque como siempre queremos estar en un sentimiento de bienestar, cuando los recordamos, pues anhelamos otra vez ese bienestar que nos dieron. Y lo otro es que nos llenamos incluso de nostalgias porque hay situaciones que en el pasado nos han sucedido y que recordarlas nos hacen traer también al presente emociones que son tristes, emociones que nos rompen o que nos recuerdan esas rupturas que en el fondo todos tenemos. Exacto. Teniendo en cuenta estas dos realidades, queríamos iniciar con estos 2 momentos, pero también si tú estás viviendo alguna de las dos o las dos, siento que hay un mensaje para ti. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 3 al 5, nos dice: nos gloriamos en nuestra tribulación, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia. De la paciencia sale la fe firme, y de la fe firme brota la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Esas tribulaciones de depresión, de ansiedad, esas realidades que estés viviendo, hoy Dios quiere cumplir una promesa en ti. Está contigo. Sé paciente. Desde esa paciencia va a brotar esa fe firme
que vamos a tener también, en la medida de lo posible que vayamos, también conociendo a la persona de Cristo. Por eso, Padre, ahora queremos entonces entrar un poquito más a profundidad sobre este tema. ¿Qué podemos compartir para estas personas que hoy se conectan con nosotros y que no solamente reciban este mensaje, sino que también les nazca desde su corazón compartirlo y llevarlo a sus familiares y amigos? Bueno, yo pienso que lo primero que uno tiene que tener en cuenta en cuanto a los sentimientos es que todos los sentimientos, como son volátiles, no siempre estamos del mismo humor, no siempre estamos del mismo ánimo. Hay que aprender a sujetarlos a Dios. Cuando uno no sujeta las emociones a Dios, son las emociones las que terminan sujetándonos a nosotros. Especialmente por una cosa, y es que a los hechos, es decir, a las cosas que nos pasan, no le importan lo que uno siente. Hay situaciones que le pasan a uno, y las situaciones no les importa si ese día estás mal. A la situación mala o buena que te pasa no le importa si ese día estás de humor, no le importa si ese día estás fuerte para enfrentar una situación difícil o no. Las cosas simplemente pasan. Hay veces que la gente en la confesión suele preguntarme mucho eso. Padre, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Incluso hay un libro sobre eso. Entonces, y uno logra descubrir una cosa, Juan, y es que, miren, a la gente buena le pasan cosas malas, especialmente pues porque está viva. Si uno no quiere que le pase nada malo, pues simplemente le toca cambiarse uno de planeta. Porque uno generalmente está expuesto todos los días a cosas buenas y malas que te suceden. Por eso digo que a los hechos, es decir, a las cosas que nos pasan, no les importa si estás de buen o mal humor un día, simplemente te pasan y te toca que enfrentarlas. Víctor Frank, en un libro que es hermoso, que es El hombre en búsqueda de sentido, un libro que él plasma toda su estadía en los campos de concentración nazi, él dice, le pueden quitar a un hombre todo. A un ser humano le pueden quitar todo en la vida, pero lo que nunca te podrán quitar es la actitud que tú tengas frente a las cosas que te pasan. Te pueden quitar incluso hasta la dignidad, por ejemplo, degradándote hasta lo más hondo de tu ser. Pero lo que nunca podrán quitarte es la actitud que tú tengas frente a las cosas que te suceden. Porque vuelvo y te digo, a los hechos no le importan lo que tú sientas, simplemente en las cosas malas o buenas te van a pasar. Pero uno tiene que tomar una decisión frente a esas cosas buenas o malas. Entonces, cuando la gente suele preguntarme eso de por qué me pasan cosas malas, pues yo le digo, bueno, ¿es que tienes corona o qué? O sea, a todos nos pasan cosas malas. Y el hecho no es que nos pasen cosas malas, el hecho es la actitud que nosotros tenemos frente a eso. Y no es solamente un tema psicológico, ¿no? Es un tema profundamente espiritual. Porque hay cosas contra las que la voluntad no puede solamente. Usted puede levantarse hoy con toda la actitud, se puede comer todo el chocolate que quiera para animarse y que tu cuerpo entre en ese estado pues como de excitación y de estar alerta y chévere, pero te puede pasar algo que no esperabas porque nunca nos levantamos diciendo hoy me va a ir mal, hoy me va a ir mal, hoy me va a ir mal, pero algo puede salir mal. Entonces uno puede levantarse con mucha actitud o con mucha voluntad mejor, pero hay un ejercicio espiritual que hay que hacer que va más allá de la voluntad. No solamente se trata de lo que tú quieras hacer bien o de lo que tú te propongas. Muchas veces uno se lo propone y no puede. Ahí es donde sujetar las emociones a Dios es tan importante, porque tener una vida espiritual fuerte no te exime de que te pasen cosas malas, pero sí te da la fuerza y la gracia que viene del cielo para enfrentar eso que te pasa. Yo siento que hay unos elementos ahí que son muy importantes. Y uno de ellos, a propósito de esa experiencia y esa realidad profunda de la historia de la humanidad, de los campos de concentración. Yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia y de estar allá en Polonia. Y cuando caminaba por ese lugar, identificaba una realidad muy fuerte. Y es que habían testimonios de personas allá enmarcadas que no sabían a dónde llegaban. Los judíos no sabían a dónde llegaban. Ellos simplemente creían que iban a refugiarse a un lugar y ellos les entregaban, inclusive, miren, pasaba esta realidad muy profunda. Les entregaban su jabón como para las duchas y los metían en unas habitaciones súper grandes. Y ahí era donde les tiraban los gases y morían asfixiados. Esas
realidades también nos afectan. Una historia que marca la historia de la humanidad, que duele el corazón poderla ver y poderla leer y ver testimonios y ver esa historia dolorosa. Pero también así nosotros hemos quizás vivido unas realidades que no sabemos cómo el mal es tan estratégico que nos lleva a lugares o a momentos donde nosotros creemos que es lo que realmente estamos viviendo, que lo que realmente lo que estamos mereciendo en esa situación. Y resulta que acontece que es todo lo contrario. Esas situaciones de vida, Padre, nos va a poder entender y nos lleva a un gran mensaje en este momento. Y es que si no tenemos esas emociones controladas, hay un padre que me decía, controla lo que te controla. Si no controlamos aquellas emociones que pasan en nuestro día a día, como tú lo decías ahora, uno no decide esas emociones cómo van a llegar en el día o esas realidades, pues entonces vamos a estar en un vaivén, en un desequilibrio, y eso es lo que siento que quiere el mal con nosotros. Ahora que tú hablabas de las estrategias, Juan, yo creo que hay dos estrategias básicas que el mal utiliza en el corazón de todos nosotros y que son lo que nos llevan a vivir esa ansiedad y la depresión. La primera es que el enemigo quiere que tu corazón se sienta solo. Woody Allen decía que él pensaba que el sentimiento más triste que una persona podría tener en la vida era estar solo o sentirse solo. Y luego descubrió que el sentimiento más triste que una persona podría tener en la vida era sentirse solo, aunque estuviera rodeado de personas. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de todos nosotros hoy en día. Estamos rodeados de tanta tecnología, de tanta gente. Tienes 3.000, 4.000 seguidores en Instagram, 10.000 seguidores, 40.000 seguidores, pero en medio de todo eso te sientes solo. Y esa es una de las grandes estrategias que el mal utiliza. Hacerte sentir solo te hace sentir lo segundo, y es que te hace sentir huérfano. Y la sensación de orfandad que hay hoy en la gente, o en muchos de nosotros que incluso crecimos, en mi caso sin mi papá, solamente con mi mamá, es muy fuerte. Entonces, cuando uno se siente abandonado, uno siente que verdaderamente el valor de uno realmente es cero. Y ahí es donde la depresión, donde la soledad empieza a ser muy fuerte en nosotros, porque el problema no es que tengamos emociones, porque las emociones han sido dadas por Dios. El problema es cuando todas esas realidades que vivimos, sobre todo de soledad y de orfandad, de abandono, pues empiezan a jugar tan fuerte que terminamos yéndonos contra aquello que sentimos. Entonces ahí yo siento que hay un mensaje también claro en este momento. Es importante tener presente que en medio de esa dificultad, primero, cuando tú pides ayuda, esa respuesta a decir necesito no te hace menos que el otro. Porque yo siento que cuando uno habla de decirle a la otra persona necesito ayuda, siente que el valor que uno tiene como que se baja. O como decir, me siento débil, muestro mi debilidad. No estamos acostumbrados a la vulnerabilidad. Exacto. Entonces yo prefiero aislarme, como en algún momento lo hizo Tomás, cuando Jesús resucita, se presenta ante sus discípulos y Tomás no estaba. ¿Pero por qué no estaba Tomás? Porque se había aislado. ¿Y por qué se había aislado? Porque había una realidad profunda en su corazón. Había colocado, Jesús le había dicho que iba a resucitar y todo, pero había muerto en una cruz. Pero realmente perdió esa capacidad de estar en comunidad, de estar cerca, que a pesar del dolor, de la situación que estés viviendo, lo que hace el mal es aislarnos. Y cuando tú te aíslas, pues obviamente pierdes esa capacidad de decir no estoy solo, sino que quiero estar estoy en comunidad. Entonces también hay una realidad también profunda ahí en esta hora de la tarde que queremos enmarcar. Sí, especialmente por una cosa, y se me olvidaba otro sentimiento, bueno, los tres. El primero, el que te hablaba de soledad; el segundo, el que te hablaba de orfandad, de sentirse abandonado; pero hay un tercero que lo acabaste de decir y lo olvidaba, y es un sentimiento de vergüenza. La vergüenza es uno de los elementos que el enemigo más usa.
y lo usa porque sentirse avergonzado implica que uno no pida ayuda, por ejemplo. Implica que uno cuando falla se trague eso que siente. Implica que cuando uno se sienta vulnerable no pida ayuda. Y ahí es donde uno tiene que empezar a reconfigurar sus sentimientos, porque la pregunta es, bueno, padre, ya tenemos en sí el problema. El problema es, nos sentimos solos, el enemigo ha colocado ese sentimiento, nos sentimos abandonados por nuestros padres e incluso por Dios, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? Y yo he peleado con Dios, en algún momento hemos peleado. Y la vergüenza es el tercero, pero entonces la respuesta es, o la pregunta es, bueno, ¿y cuál sería la solución al frente de eso? Y la solución sería que nosotros pudiéramos empezar una reconfiguración de lo que sentimos. Y la reconfiguración de nuestros sentimientos, yo creo que se encuentra en 3 cosas fundamentales. La primera, en que uno no puede ignorar lo que siente. Lo primero es que uno tiene que darle la cara a las cosas que uno siente. Negarse que uno se siente solo es uno de los elementos más que te expone más al poder del mal. Porque el hecho de que te lo niegues no significa que va a pasar algo diferente. Te vas a seguir sintiendo cada vez peor. ¿Sí? Entonces, primero, no ignorar los sentimientos. Lo segundo es identificar el qué es lo que sientes y el por qué. Porque si no sabes dónde está la gotera o no sabes dónde está el hueco, el agua se te va a seguir entrando. Pero la pregunta no es ¿qué siento? ¿Me siento triste? No, venga. ¿Qué es lo que siente y por qué lo siente? Es decir, ¿dónde está la raíz de ese sentimiento? La mayoría de la raíz de esos sentimientos están profundamente en nuestra niñez, que es donde se configuraron de alguna manera, donde se configuró nuestro carácter. Nuestro carácter no es ser malgeniados, el carácter es la capacidad que tú tienes y la actitud que tú tienes para enfrentar las cosas. Entonces, para reconfigurar los sentimientos es identificar el qué y el por qué. Y lo tercero es confrontar la verdad. Y la verdad es que no todo lo que sientes, aunque lo sientas, es la verdad. Hay veces que uno dice, es que me siento abandonado, pero la pregunta es, ¿el hecho de que lo sientas es porque es así? Hay muchas cosas que uno siente y no son así. Y ahí está el meollo de la depresión y la ansiedad y la angustia. Uno siente muchas cosas que desafortunadamente no son verdad, pero que termina creyéndoselas porque no sujeta esas emociones a Dios. Para terminar, yo siento que hay un elemento que quisiéramos en este momento de este podcast rescatar. Y es que con este tema que es tan presente y tan actual, lo que queremos en este momento es darte un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza no es una cosa, ese mensaje de esperanza tiene nombre propio, se llama Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret está nuestra esperanza. Por eso es tan importante que desde esas realidades que tú estés viviendo ahora, también trabajes esta dimensión espiritual. Hemos creado este podcast con el sentido de que desde estas realidades que hemos planteado, desde estas experiencias que el Padre ha construido y que en el nombre de Dios ha querido decirte hoy en esta tarde, pues yo siento que también ahí, Padre, ¿cómo podríamos cerrar para decirle a estas personas que estemos viviendo esas situaciones? Porque quizás yo me siento identificado con el tema de la ansiedad, por ejemplo, con el tema de la depresión, con la angustia, con la inseguridad, con tantas situaciones o emociones que estemos pasando en estos momentos. Pero yo siento que ahí hay un elemento muy importante, y es que primero tenemos que reconocer que Jesús está con nosotros y que no es algo efímero, que no es algo que pasó, es algo que está vivo y presente, y que lo que mayor quiere Él es primero reconocer que estamos necesitados siempre de aquella persona o esa persona que nos coloque siempre un hombro o un oído para poder decir y poder manifestar todo este tipo de sentimientos. Sí, yo creo que para terminar es recordarnos que fuimos hechos con un propósito, todos, y que no hemos sido creados en serie, como si fuera una máquina. Hemos sido creados en serio por Dios. Dios se ha tomado muy en serio la vida de cada uno de nosotros, pero creo que nos toca hacer un buen ejercicio de aprender a ver más allá de lo que sentimos y de aprender a reconfigurar eso. 2 cosas importantes es, tienes que empezar a crear un espacio donde puedas hablar personalmente con Dios.
Y eso es algo que a la mayoría de gente le pasa. Padre, es que yo no tengo tiempo. No, es que nunca va a haber tiempo para orar. Para hablar con Dios nunca hay tiempo. El tiempo con Dios hay que luchárselo, porque siempre vamos a tener algo que hacer. Y lo segundo es que cuando busques a personas que quieras que te ayuden, es importante que sean personas que amen a Dios. Hay veces buscamos a personas que están peor que uno, y un ciego no lleva a otro ciego. Por eso es importante que uno aprenda a buscar personas que amen profundamente a Dios, porque esas personas van a querer no solamente lo mejor para ti, sino que van a querer lo que Dios quiere para ti. Y eso es un elemento que no podemos olvidar, especialmente por eso, porque Dios es un padre. Tal vez no hemos tenido la mejor experiencia frente a lo que es un padre muchos de nosotros, pero el hecho de que tengamos hoy el don de la vida, yo creo que es con un propósito. Y si tú estás vivo en este momento, es con un propósito. Y ese propósito no se pierde por lo que sientas, sino que tienes que descubrirlo a pesar de lo que sientes. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros en este programa. Gracias a todos y esperamos que nos sigamos encontrando más adelante con estos temas para seguir creciendo en esta dimensión espiritual. Podcasts espirituales, escuchar más fe. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Amén.